Dicen que en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, algo más que hombres y tanques despertó en los campos de batalla. Bajo el rugido de los motores y el eco lejano de los cañones, surgieron criaturas de acero, entidades colosales que no obedecían a órdenes humanas, sino a un impulso salvaje, casi como si la guerra misma les hubiese dado vida. Los soldados hablaban en voz baja sobre ellos, tanques que parecían moverse solos, con una voluntad oscura, como bestias mecánicas arrastrándose en medio de la niebla. No eran simples máquinas, eran algo más, algo que transformaba la tierra en un lugar donde la esperanza apenas podía respirar. Hoy cruzaremos esa frontera olvidada, donde las armas ya no eran herramientas, sino extensiones de un horror silencioso que nadie se atrevía a nombrar. Bienvenido a Relatos Oscuros de Guerras. ¿Te gustan las historias inquietantes sobre soldados, batallas y los misterios que se ocultan tras la guerra? Entonces no pierdas tiempo y suscríbete al canal para ser parte de nuestra legión. Ahora vamos a lo que realmente importa. En los interminables campos helados de Ucrania, durante uno de los inviernos más duros de la Segunda Guerra Mundial, los soldados soviéticos empezaron a notar algo que iba más allá de la lógica y de todo lo que conocían. Bajo cielos grises y vientos que cortaban la piel, como cuchillas invisibles, comenzaron a surgir relatos extraños, susurrados junto a las hogueras improvisadas o en las trincheras medio enterradas bajo la nieve. Todo empezó con simples rumores, patrullas que regresaban temblando, diciendo haber visto figuras enormes deslizándose a lo lejos, más grandes que cualquier tanque conocido. Según sus relatos, esas siluetas avanzaban lentamente sobre la nieve sin dejar rastro, moviéndose de manera antinatural, como si flotaran. No se oía el rugido de motores, no había el rechinar de orugas sobre el hielo, solo un profundo silencio que pesaba en el aire, haciéndolo todo más inquietante. Noche tras noche, las visiones se repetían. Soldados enteros aseguraban haber presenciado cómo estas moles de acero surgían entre las sombras de los árboles secos, cruzaban campos devastados y luego desaparecían en la bruma como si nunca hubieran estado allí. Lo más desconcertante era que, cada vez que esas formas aparecían, algo parecía cambiar en el ambiente. El frío se volvía aún más insoportable, la niebla caía pesada, y hasta el más valiente sentía que algo invisible se apoderaba de su ánimo, robándole el valor. El comandante Igor Vasiliev, un veterano respetado por su temple en batalla, decidió organizar una expedición para investigar. No era un hombre dado a supersticiones, pero la cantidad de soldados afectados y la inquietud general le obligaron a actuar. Reunió a un pequeño grupo y se internó en los campos aquella misma noche, decidido a encontrar una explicación racional. Avanzaron entre montones de escombros congelados y árboles retorcidos por el viento. La luna apenas iluminaba el terreno y la única compañía eran sus propios pasos crujientes sobre la nieve endurecida. De repente, uno de los hombres, el joven Nikolai, señaló hacia adelante con manos temblorosas. Todos se detuvieron. Ante ellos surgía una sombra gigantesca. Era sin duda la silueta de un tanque, pero no de un modelo conocido. Su forma era desproporcionada, como si hubiera sido estirada y deformada por algo que desafiaba las leyes de la física. El tanque se movía, sí, pero no se oía nada. Ni motores, ni engranajes, solo el leve susurro del viento. Igor ordenó acercarse con cautela, pero cuando dieron unos pasos más, la figura pareció desvanecerse, como si se fundiera con la misma niebla que los envolvía. Sin embargo, el hielo bajo sus pies vibró levemente, como si algo enorme acabara de pasar a su lado, sin que pudieran verlo con claridad. La patrulla regresó al campamento sin haber disparado un solo tiro. Ninguno de ellos quiso hablar de lo que había visto.
pero todos sabían que aquello no era una simple ilusión provocada por el cansancio. Algo más estaba allí fuera, escondido entre los susurros del viento y la penumbra helada. Con el paso de las semanas, más unidades reportaron fenómenos similares. No importaba cuántas investigaciones se ordenaran, ni cuántos expertos se trajeran desde Moscú, no encontraron restos, huellas, ni ninguna pista tangible. Solo los relatos repetidos de aquellos que aseguraban haber presenciado a las sombras de hierro recorriendo los campos, arrasados, desafiando toda lógica. Algunos decían que esos tanques eran recuerdos atrapados en el tiempo, ecos de batallas tan feroces que habían dejado cicatrices invisibles en el mundo. Otros murmuraban historias más antiguas, de maldiciones enterradas bajo la nieve, despertadas por la violencia desmedida que había arrasado esas tierras. Un soldado veterano, llamado Mikhail, contaba a quienes querían escuchar que, en una ocasión, mientras montaba guardia, uno de esos tanques espectrales se había acercado tanto que pudo ver su superficie metálica, oxidada y cubierta de símbolos que no pertenecían a ningún ejército conocido. No era ruso, no era alemán. Era algo mucho más antiguo, como si viniera de un tiempo olvidado. La historia de Mikhail se extendió rápidamente. Algunos compañeros comenzaron a tallar pequeños amuletos de madera, creyendo que podrían protegerlos. Otros simplemente evitaban patrullar solos en las noches más frías, cuando la niebla se volvía tan espesa que no se distinguía el horizonte. La guerra continuó su curso y las grandes batallas desplazaron a las tropas hacia otros frentes. Sin embargo, los que sobrevivieron jamás olvidaron lo que vieron en aquellos campos ucranianos. Las sombras de hierro seguían allí, vagando silenciosamente entre los restos de lo que una vez fue vida, indiferentes al paso del tiempo y a las guerras de los hombres. Hasta hoy, en las aldeas olvidadas y en los caminos abandonados de Ucrania, los ancianos aún advierten a los viajeros: no camines solo cuando la niebla baja sin aviso, porque puede que te cruces con algo que no pertenece a este mundo, algo que recuerda y camina, aunque nadie pueda comprenderlo. En los últimos días de 1944, mientras la batalla de las Ardenas envolvía los bosques en un silencio denso y gélido, el teniente belga Émile Dufour y su compañía se encontraban apostados en una posición avanzada, vigilando los senderos cubiertos de nieve. El frío era tan brutal que las ramas de los árboles crujían como viejos huesos y la niebla espesa parecía tragar todo a su paso. Una tarde, mientras el sol apenas conseguía atravesar la neblina, algo extraño ocurrió. Desde la profundidad del bosque comenzaron a oírse disparos, pero no provenían de sus propias líneas ni de las posiciones enemigas. Eran ráfagas confusas, desordenadas, como si una fuerza desconocida estuviera combatiendo algo invisible. De pronto, a través de la bruma, surgieron siluetas inconfundibles. Tanques aliados avanzaban hacia ellos, disparando contra lugares vacíos, como si lucharan contra fantasmas ocultos en la niebla. Los soldados, aliviados al pensar que se trataba de refuerzos, se prepararon para recibirlos. Sin embargo, había algo inquietante en aquella escena. Los tanques no emitían el habitual estruendo de motores ni el chirrido de las orugas. Parecían moverse en silencio, como sombras deslizándose sobre la nieve. Émile, un hombre de mente práctica, organizó rápidamente un grupo para salir al encuentro de sus supuestos aliados. Cruzaron la línea de árboles, avanzando entre la nieve endurecida, guiados por las marcas recientes que los blindados habían dejado en su avance errático. Sin embargo, conforme se internaban más, algo comenzó a perturbarles. Las huellas parecían perderse, como si las máquinas se hubieran desvanecido en el aire.
Siguieron buscando durante horas, llamando, gritando señales que cualquier soldado aliado habría reconocido. Pero no hubo respuesta, ni un sonido, ni un eco. Solo la vasta inmensidad de la nieve y el murmullo lejano del viento entre los árboles desnudos. Cuando el anochecer cayó como un manto pesado sobre las Ardenas, Emil ordenó regresar. De vuelta en el campamento, intentó razonar lo que habían visto. ¿Era una ilusión provocada por la fatiga y el frío? ¿O acaso habían presenciado algo que no podía explicarse con lógica? Los días siguientes, la historia de los tanques fantasma se extendió entre las tropas como un susurro incómodo. Algunos afirmaban haber visto luces tenues moviéndose entre los árboles. Otros juraban haber oído motores lejanos en noches donde todo estaba en silencio. Un viejo sargento, de nombre Armand, contaba junto al fuego que durante la Primera Guerra Mundial también se habían reportado fenómenos parecidos en esos mismos bosques, como si las tierras de las Ardenas guardaran ecos de batallas pasadas, repitiéndose en un ciclo interminable que nadie podía romper. A pesar de los esfuerzos de los oficiales por mantener el orden y la concentración, era imposible borrar la inquietud de los rostros. Cada crujido de la nieve, cada sombra alargada por la luna, era suficiente para hacer que los corazones latieran más rápido. La batalla de las Ardenas continuó, feroz y despiadada, pero para los hombres del teniente Emil ya nada volvió a ser igual. No era solo el enemigo tangible lo que les acechaba. Había algo más en aquellos bosques nevados, algo que desafiaba toda comprensión. Cuando finalmente terminó la ofensiva y las tropas se retiraron, algunos soldados se atrevieron a regresar al sitio donde habían visto a los tanques espectrales. Buscaron restos, casquillos, cualquier prueba de aquel encuentro. No encontraron nada, solo el hielo partido, como si algo enorme hubiera pasado alguna vez, y luego desaparecido sin dejar huella. Hoy, entre los relatos olvidados de la Segunda Guerra Mundial, se habla todavía de la división perdida de las Ardenas, una columna de sombras atrapada en la niebla que aparece solo a quienes, en medio del frío y la desesperación, se atreven a mirar más allá de lo visible. En las noches frías y silenciosas de Normandía, cuando la bruma descendía como un velo espeso sobre las tierras arrasadas, los caminos cerca de Caen se transformaban en corredores de sombra y susurros. Era el verano de 1944 y las tropas estadounidenses avanzaban lentamente, patrullando las rutas destruidas en busca de cualquier movimiento enemigo. Una noche, bajo un cielo cubierto de nubes, un pequeño escuadrón liderado por el sargento William Hayes avanzaba con cautela por una carretera olvidada. La luna apenas lograba filtrarse entre la niebla, iluminando apenas los contornos del terreno devastado. De repente, a un lado del camino, algo captó su atención. Un tanque Sherman, destrozado y cubierto de hollín, descansaba inclinado como un gigante caído. Frente a la máquina dañada, se alzaba una figura solitaria. Parecía ser un soldado francés, de pie, rígido, con su uniforme deshecho y manchas oscuras cubriéndolo. El hombre levantaba el brazo, señalando con insistencia hacia un bosque cercano, como si quisiera advertirles de algo escondido en la espesura. El sargento Hayes levantó el puño en señal de alto. Los hombres, con los nervios tensos, apuntaron sus linternas hacia la figura, pero cada vez que intentaban acercarse, el soldado desaparecía en un parpadeo, como si la niebla lo tragara, y en su lugar, el eco lejano de disparos resonaba en la distancia, flotando en el aire como un recuerdo olvidado. Decididos a no dejarse engañar por simples ilusiones, Hayes y su escuadrón avanzaron hacia el tanque. Al llegar, inspeccionaron el blindado destruido.
No encontraron rastros del soldado, ni marcas recientes, ni señales de vida. Solo el metal frío y retorcido, vestigio de una batalla que había quedado atrás. Pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El viento, que antes era suave, comenzó a traer consigo murmullos indescifrables. Algunos hombres aseguraban escuchar voces, susurros que parecían venir del bosque que el soldado había señalado. Otros sentían un escalofrío recorrerles la espalda, como si una mirada invisible los vigilara desde la oscuridad. Hayes, hombre práctico y poco dado a supersticiones, ordenó un rápido reconocimiento del área. Sin embargo, cada vez que intentaban entrar al bosque, un nuevo disparo resonaba en el eco lejano, haciéndolos retroceder instintivamente. La sensación de ser observados era tan fuerte que los soldados, endurecidos por meses de combate, no pudieron evitar formar un círculo defensivo, apuntando sus armas hacia la nada. Después de horas de espera en vano y con la niebla cada vez más espesa, Hayes dio la orden de retirada. Mientras se alejaban, algunos hombres miraron una última vez hacia el tanque. Por un breve instante, jurarían haber visto nuevamente al soldado francés de pie junto al Sherman, inmóvil, su brazo extendido hacia el bosque, como si su misión no hubiera terminado jamás. Con el paso de los días, otros escuadrones reportaron el mismo encuentro. El tanque destruido, la figura solitaria, las señales hacia la arboleda, los ecos distantes. Algunos creían que era el espíritu de un soldado atrapado entre su deber y la eternidad, intentando advertir sobre un peligro que nunca llegó a revelarse. Hasta hoy, en los caminos olvidados de Caen, los pocos que se atreven a patrullar de noche hablan en voz baja sobre el centinela de la carretera. Un guardián invisible, vigilante eterno de Minonsintum, un campo de batalla que se niega a quedar en silencio. En 1943, tras el duro desembarco en las playas de Salerno, las ruinas de la ciudad italiana se convirtieron en un laberinto de escombros y polvo. Las calles, quebradas y silenciosas, parecían suspenderse en un tiempo propio donde los ecos de la batalla aún vibraban en el aire. Una tarde nublada, mientras patrullaba en solitario entre los restos de una plaza bombardeada, el cabo canadiense Thomas McBride vivió algo que jamás lograría olvidar. Con su fusil al hombro y el corazón alerta, avanzaba con pasos lentos, observando las sombras largas proyectadas por los edificios destrozados. El viento soplaba fuerte, levantando nubes de polvo que parecían formar figuras danzantes. De repente, a través de esa bruma terrosa, Thomas divisó una escena imposible. Una formación completa de tanques M4 Sherman emergió entre los escombros, moviéndose en perfecta sincronía. Eran muchos, como una columna de acero marchando a través de un terreno que ya no podía sostener más destrucción. El sonido metálico de sus orugas, el temblor leve del suelo, todo parecía real. Sin pensarlo, Thomas corrió hacia ellos, agitando los brazos y gritando, convencido de que eran sus propios compañeros avanzando para reforzar la posición. Pero a medida que se acercaba, lo que parecía tan sólido empezó a cambiar. Los tanques, uno tras otro, comenzaron a desvanecerse, como si fueran humo dispersándose en el viento. En cuestión de segundos, la plaza volvió a quedar vacía, cubierta apenas por una capa de polvo que se asentaba lentamente. Confundido y sin aliento, Thomas se detuvo en medio de la nada, buscando alguna explicación racional. Pero no había marcas en el suelo, ni rastros de paso, ni siquiera huellas frescas que confirmaran lo que había visto. Solo el susurro inquietante del viento entre las ruinas, como una risa lejana que se burlaba de su incredulidad. Al regresar al campamento, relató su experiencia a sus compañeros. Algunos se mostraron escépticos,
mientras otros, más callados, compartieron en voz baja que no era el único. Había historias que recorrían los pelotones, soldados que juraban haber visto formaciones fantasmales cruzando campos vacíos, figuras uniformadas marchando entre los escombros y luces extrañas danzando entre los edificios derruidos. Entre los oficiales, pocos querían hablar del tema abiertamente. Sin embargo, algunos veteranos italianos decían que Salerno, marcada por tanto dolor y lucha, había quedado impregnada de recuerdos vivos, fragmentos de otros tiempos que a veces se deslizaban en el presente, atrapados en un ciclo que el tiempo no lograba borrar. Una noche, mientras compartían un café amargo bajo un cielo estrellado, un sargento de apellido Romano contó una vieja leyenda local. Decía que donde la tierra sufre demasiado, el tiempo a veces se rasga, dejando escapar imágenes de aquello que jamás debió ser olvidado. No fantasmas, no espíritus como los de los cuentos, sino escenas atrapadas, ecos repetidos de momentos tan intensos que no pudieron desaparecer del todo. Thomas escuchó esas palabras en silencio, mirando hacia la oscuridad que envolvía las ruinas cercanas. No necesitaba más pruebas. Sabía que lo que había visto no era fruto del cansancio ni de su imaginación. Aquella formación de tanques, surgida y deshecha en cuestión de segundos, era parte de esas memorias suspendidas en el dolor del lugar. Y desde entonces, cada vez que la bruma volvía a cubrir Salerno, los soldados caminaban un poco más rápido, evitando las plazas abiertas y mirando de reojo las calles rotas, como si en cualquier momento pudieran volver a ver, entre la niebla, aquello que el tiempo había intentado esconder, pero que todavía se negaba a marcharse. En el gélido invierno de 1943, cuando la nieve cubría todo como una sábana interminable y los árboles desnudos parecían susurrar viejas historias al viento, el capitán soviético Anatoly Blasenko encabezaba una misión delicada en los bosques de Smolensk. Su pelotón, curtido por meses de combates inclementes, tenía la tarea de recuperar una franja estratégica de tierra perdida en medio del inmenso paisaje blanco. Las jornadas eran duras, el frío calaba hasta los huesos y el cielo gris parecía aplastar el ánimo de los hombres. Cada paso era una lucha contra el terreno congelado. Cada noche, una batalla contra el cansancio y el temor oculto entre la bruma. Aún así, la moral se mantenía, alimentada por la esperanza de avanzar, aunque fuera 1 metro por día. Una tarde, mientras cavaban nuevas posiciones defensivas en un claro, algo extraño comenzó a perturbar la rutina. Primero fue un murmullo distante, apenas un eco que el viento arrastraba desde las profundidades del bosque. Luego, de manera inquietante, risas apagadas y voces hablando en alemán rompieron el silencio gélido. No era un sonido claro ni fuerte, sino más bien un susurro confuso, como si proviniera de un lugar muy cercano y muy lejano a la vez. Los soldados se miraron unos a otros, tensos, sin comprender. Antes de que pudieran reaccionar, otro ruido se sumó al desconcierto. El crujido inconfundible de orugas pesadas avanzando lentamente sobre la nieve endurecida. Anatoly, hombre de pocas palabras pero firmes decisiones, levantó el puño, ordenando a todos mantenerse en silencio. El corazón de cada uno latía con fuerza contenida mientras escudriñaban el bosque en busca de cualquier movimiento. Sin perder tiempo, organizó un pequeño grupo de reconocimiento. Avanzaron con cautela, pisando con suavidad para no delatarse, mientras el viento frío les golpeaba el rostro. Siguiendo la dirección de los sonidos, llegaron a un pequeño valle cubierto de niebla baja. Y allí, ante sus ojos, encontraron una marca profunda en la nieve. El rastro fresco de un Panzer, como si un blindado hubiera cruzado por allí hacía apenas unos minutos. El rastro era nítido, reciente, imposible de ignorar.
pero cuando levantaron la mirada, no vieron nada. No había tanque, ni huellas de soldados, ni indicios de movimiento. Solo el bosque inmóvil, sumido en un silencio tan denso que parecía oprimir los pulmones. Anatoly inspeccionó el área varias veces, intentando hallar alguna explicación lógica. Quizás una patrulla enemiga había pasado, quizás el ruido había sido real. Sin embargo, cuanto más buscaban, más evidente se volvía que allí no quedaba nada, salvo las marcas fantasmales en la nieve que terminaban abruptamente en medio del claro, como si el vehículo simplemente hubiera desaparecido en el aire. Los hombres regresaron al campamento, inquietos. No era fácil para soldados acostumbrados a la dureza de la guerra admitir que algo los había desconcertado. Sin embargo, aquella noche, el ambiente en el campamento cambió. Nadie quería quedarse solo de guardia. Las miradas nerviosas se cruzaban cada vez que el viento arrastraba algún sonido extraño entre los árboles. Uno de los soldados más jóvenes, Alexei, susurró mientras calentaba sus manos junto al fuego. Dicen que en estos bosques no solo se pierden los hombres, también los recuerdos de las batallas siguen peleando, aunque nadie pueda verlos. La frase quedó flotando en el aire, sin que nadie se atreviera a contradecirlo. Durante los días siguientes, otros pelotones reportaron haber oído los mismos ruidos, risas apagadas, órdenes en alemán y el pesado arrastre de orugas invisibles cruzando el terreno nevado. Algunos oficiales trataron de explicarlo como ecos de antiguos combates, distorsionados por el frío y la niebla. Pero en el fondo, todos sabían que había algo más, algo que no podía medirse ni explicarse con mapas ni estrategias. Los bosques de Smolensk, cargados de historia y sufrimiento, parecían haber quedado atrapados en una especie de eco perpetuo, donde los rastros de los tanques, las voces de los soldados y el crujido de las orugas seguían su curso, repitiendo eternamente fragmentos de una lucha que se negaba a morir. Hoy, entre quienes aún recuerdan aquellos inviernos implacables, se habla en voz baja del susurro de los Panzer, sonidos que emergen entre los árboles congelados, como un recordatorio sombrío de que algunas batallas jamás terminan, aunque el tiempo siga avanzando. En las vastas extensiones del desierto del norte de África, donde el calor deformaba el horizonte y el viento arrastraba arenas milenarias, los días y las noches se confundían en una batalla interminable contra el clima y el enemigo. Era 1942, y entre las dunas, infinitas, un grupo de soldados neozelandeses bajo el mando del sargento James Carter se preparaba para enfrentar un nuevo día de patrullaje. Las temperaturas subían rápido y la visibilidad, siempre traicionera, transformaba las sombras en espejismos que engañaban hasta al ojo más entrenado. Sin embargo, aquel día, lo que presenciaron no pudo ser atribuido a ninguna ilusión. Mientras avanzaban en formación, Carter divisó algo en el horizonte, un tanque solitario, completamente negro, avanzando en línea recta a través de las arenas. No llevaba insignias reconocibles, ni marcas de unidad, y su superficie parecía absorber la luz del sol, haciéndolo destacar de manera antinatural contra el paisaje dorado. Confiados en su entrenamiento, los soldados se posicionaron y abrieron fuego, intentando detenerlo antes de que pudiera acercarse. Los proyectiles impactaban en su blindaje, pero el tanque negro no mostraba reacción alguna. No se detenía, no respondía, simplemente seguía su curso, como una sombra decidida a atravesarlo todo. El sargento Carter, con años de experiencia en combate, nunca había visto algo igual. Ordenó reorganizar las líneas defensivas, pensando que quizás se trataba de un modelo experimental o de algún truco del enemigo.
Pero antes de que pudieran realizar un nuevo ataque, una tormenta de arena surgió de la nada, envolviendo todo a su paso. La visibilidad se redujo a casi cero. El viento aullaba entre los vehículos y las tiendas, obligando a los hombres a cubrirse el rostro y proteger sus ojos. Cuando finalmente la tormenta amainó, el tanque negro había desaparecido. No había huellas, no había rastros, como si nunca hubiese estado allí. La noticia del encuentro se esparció rápidamente entre las tropas. Algunos oficiales intentaron calmar los rumores, hablando de ilusiones provocadas por el calor extremo o de algún blindado enemigo extraviado. Pero los hombres que habían estado allí sabían que aquello no se parecía a nada que hubieran visto antes. Con el paso de los días, otras patrullas reportaron haber visto de lejos una silueta oscura cruzando el desierto, siempre en soledad, siempre en silencio. Algunos comenzaron a llamar a aquella aparición la bestia negra del desierto. No era solo su color lo que imponía respeto, sino la manera en que parecía ignorar toda lógica, como si perteneciera a un mundo distinto, ajeno a las leyes de la guerra y la razón. Entre los soldados más supersticiosos surgieron todo tipo de teorías. Unos decían que era un proyecto prohibido, un arma secreta que había escapado del control de sus creadores. Otros, en susurros más temerosos, aseguraban que no era una máquina en absoluto, sino un fragmento de la guerra misma. Una sombra nacida del sufrimiento y la desesperación, condenada a vagar eternamente entre las arenas. James Carter, hombre práctico y firme, nunca compartió públicamente su opinión. Sin embargo, en la soledad de las noches frías del desierto, cuando el viento silbaba entre las rocas, recordaba perfectamente la sensación que tuvo aquel día, la certeza de haber estado frente a algo que no debía existir, algo que el desierto había tragado, pero que quizá, en algún rincón olvidado entre las dunas, aún seguía avanzando. Hasta hoy, los viejos relatos de campaña hablan en voz baja de aquella silueta negra que cruza el horizonte cuando la arena se levanta y el sol se oculta. Una advertencia silenciosa de que, en los lugares marcados por la guerra, hay presencias que nunca encuentran descanso. En 1944, mientras la batalla de Montecassino consumía hombres y máquinas en un asedio interminable, las colinas de Italia se cubrían de humo, polvo y ecos de destrucción. Las ruinas de la antigua abadía, que alguna vez se alzaba majestuosa sobre el valle, se habían transformado en un paisaje de piedras quebradas y pasillos olvidados. El suboficial español Luis Ortega, integrado a las fuerzas aliadas, formaba parte de una unidad encargada de explorar las áreas más devastadas tras los intensos combates. Bajo un cielo cubierto de nubes oscuras, avanzaba con su grupo entre los escombros, buscando puntos estratégicos aún defendibles o cualquier señal de presencia enemiga. Una tarde gris, mientras el viento movía cenizas suspendidas en el aire, Ortega se adelantó solo, empujado por una intuición difícil de explicar. Se internó en una sección particularmente destruida de la abadía, donde los muros caídos formaban laberintos de piedra y acero retorcido. Fue entonces cuando lo vio. En un claro abierto entre los escombros había varios tanques Churchill semienterrados, sus estructuras oxidadas y maltrechas como esqueletos metálicos abandonados. Al principio pensó que eran restos inertes de alguna carga fallida, víctimas del fuego enemigo, pero algo en el ambiente cambió. Sin aviso, los motores de los tanques comenzaron a rugir, un sonido viejo, ahogado, como si viniera de lo profundo de la tierra misma. Luis se quedó paralizado al ver cómo las torretas se giraban lentamente, apuntando a enemigos invisibles, y cómo figuras humanas emergían de las escotillas, tripulaciones espectrales que parecían ignorar el paso del tiempo.
Los soldados fantasmales, con uniformes desgarrados y rostros borrosos, se lanzaban al ataque con una determinación que estremecía el alma. No había gritos, no había órdenes claras, solo un movimiento desesperado, repetido una y otra vez, como un eco eterno de su última carga. Ortega retrocedió, intentando comprender lo que sus ojos le mostraban. La escena parecía surgir de un recuerdo atrapado en las piedras mismas, una batalla que se negaba a terminar. Cada vez que los tanques avanzaban unos metros, la escena volvía a comenzar. Los motores rugían, las figuras se lanzaban al combate, y todo volvía a repetirse. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, Luis decidió regresar con su unidad. Pero antes de abandonar el lugar, miró una vez más. Uno de los tanques parecía tener una inscripción casi borrada en su costado. Una palabra ilegible bajo la capa de óxido, como si contara una historia que nadie debía conocer. De regreso en el campamento, compartió su experiencia. Algunos camaradas lo miraron en silencio, con respeto. Otros, con temor mal disimulado. No era el único que había presenciado fenómenos extraños en Montecassino. Muchos afirmaban haber visto figuras moviéndose entre los escombros, escuchado susurros de soldados que ya no estaban allí, o sentido vibraciones en el suelo, como si columnas invisibles marcharan bajo sus pies. Los veteranos italianos, con rostros curtidos por años de lucha, decían que Montecassino había sido herido de tal manera que sus tierras ya no podían encontrar descanso. Que en aquel lugar, demasiado marcado por el sufrimiento y el coraje, algunas batallas continuaban librándose más allá del entendimiento humano. Luis Ortega no volvió jamás a las ruinas de la abadía. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba desde las colinas, juraba escuchar el lejano retumbar de orugas avanzando y el eco amortiguado de un motor viejo encendiéndose entre las sombras. Hasta hoy, en los susurros de los soldados que sirvieron en Montecassino, permanece viva la leyenda de los blindados malditos. Máquinas que nunca encontraron su destino, atrapadas en un asalto eterno bajo los cielos grises de Italia. En los terrenos hostiles de Anzio, donde la arena y el barro parecían mezclarse con el cansancio de los hombres, la guerra había alcanzado una intensidad insoportable. Tras días interminables de combate, bajo un cielo gris que parecía aplastarlo todo, las tropas británicas comenzaron a experimentar algo que escapaba a toda lógica. Al principio fueron solo murmullos, soldados que aseguraban haber visto movimientos extraños más allá de las trincheras, siluetas de tanques que, aunque no dejaban huellas, parecían devastar posiciones enteras en cuestión de segundos. No había estruendo de motores, ni disparos reales. Solo una fuerza invisible que cruzaba el campo de batalla, dejando tras de sí una sensación de vacío difícil de describir. Con el paso de las noches, los relatos se hicieron más inquietantes. Algunos hombres, completamente despiertos, decían presenciar escenas imposibles. Artilleros con rostros deformados, como si hubieran sido arrancados de pesadillas antiguas, moviéndose entre las ruinas y gritando palabras en lenguas que nadie reconocía. No eran alucinaciones momentáneas. Varios soldados reportaban haber visto lo mismo, al mismo tiempo, como si compartieran un mismo sueño angustiante. Los oficiales, preocupados por el creciente nerviosismo en las filas, solicitaron la intervención de médicos militares. La explicación fue inmediata: agotamiento extremo, falta de sueño, tensión acumulada. Un diagnóstico sencillo para fenómenos que desafiaban todo razonamiento. Sin embargo, para los veteranos curtidos en el frente, esa respuesta no era suficiente. Hombres acostumbrados a convivir con el peligro, endurecidos por el combate real,
Juraban que aquello no podía ser fruto de la imaginación. Había algo en Anzio, algo enterrado bajo sus playas y campos arrasados, que se manifestaba cuando la mente de los hombres flaqueaba, cuando el dolor y el temor alcanzaban su punto más alto. Un soldado escocés llamado Douglas relató en voz baja una experiencia que heló la sangre de quienes lo escucharon. Durante una guardia nocturna, vio un tanque, invisible a la vista pero perceptible en el temblor del suelo, cruzar frente a su posición. Sintió el viento de su paso y escuchó el rechinar de metales que no existían. Cuando intentó moverse, encontró su cuerpo paralizado, como si una fuerza desconocida lo sujetara al suelo. Solo cuando el fenómeno desapareció, logró recuperar el control de sus movimientos. Otros aseguraban que en ciertas noches, cuando la niebla era más densa y el viento soplaba desde el mar, las figuras deformadas emergían entre los escombros, arrastrando sombras largas y distorsionadas que parecían susurrar secretos olvidados. Poco a poco, Anzio se ganó una reputación temible entre las tropas. No era solo el enemigo visible lo que sembraba el miedo, sino también la sensación constante de que en aquel lugar, más allá de la lógica y la razón, existía una presencia que alimentaba el sufrimiento de los vivos. Hoy, en los relatos más oscuros de los sobrevivientes de Anzio, aún se habla de los reflejos de locura, visiones compartidas que ni el tiempo ni el olvido pudieron borrar. Fragmentos de un dolor tan profundo que dejó una marca invisible, susurrando eternamente entre las playas y los campos olvidados donde tantos sueños quedaron suspendidos. En 1944, mientras los combates en Normandía teñían el horizonte de gris y miedo, un pequeño hospital de campaña se levantaba entre los escombros. Era un lugar donde los días se medían en suspiros y las noches en oraciones silenciosas. Fue allí donde el capitán retirado Jean-Luc Moreau, herido gravemente tras una patrulla, dejó su última confesión antes de cerrar los ojos para siempre. Con voz débil y la mirada perdida en algún punto del techo, contó algo que heló la sangre de quienes lo escuchaban. Relató que, en una noche cargada de niebla y viento, mientras patrullaba solo los caminos rotos de Normandía, divisó un tanque Sherman en movimiento. El blindado, desgastado por el tiempo y cubierto de polvo, parecía deslizándose sin ruido por el campo abierto. Intrigado, Jean-Luc decidió seguirlo, pensando que era un aliado rezagado, o tal vez una trampa. A medida que se acercaba, la atmósfera se volvía más espesa, como si el aire mismo se resistiera a sus pasos. Al llegar a un antiguo campo minado, vio cómo el tanque se detenía repentinamente. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como manos invisibles intentaban arrastrarlo hacia la estructura oxidada, una fuerza fría y persistente que parecía emanar desde el interior del vehículo. Su memoria se volvía confusa después de ese momento. Solo recordaba los ecos de voces lejanas y la imagen de soldados, con rostros borrosos, extendiendo los brazos desde el interior del blindado. Fue encontrado al amanecer, desmayado entre los restos oxidados de un tanque que, según los registros, había sido destruido décadas antes, durante los primeros desembarcos. Muchos atribuyeron sus palabras al cansancio extremo, al dolor o al delirio de sus últimas horas. Pero los que escucharon su confesión de cerca sabían que había algo en su mirada, algo en su voz quebrada, que no podía ser fingido. ¿Tú crees que esta historia es real? ¿Qué habrías hecho en el lugar del capitán Jean-Luc Moreau? Imaginen, mientras las imágenes finales llenan la pantalla, un tanque oxidado emergiendo entre la niebla, sombras humanas fundiéndose con el metal, y un campo olvidado, donde los ecos del pasado aún susurran a quienes se atreven a caminar solos.
Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar tu opinión y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando relatos ocultos entre los escombros de la historia. Nos vemos en el próximo video, donde quizá, solo quizá, descubras que no todo en la guerra terminó con el silencio de las armas.